Doctor Carlos Herrera, muchísimas gracias por su presentación y a continuación invitamos a la señora Marcela Bonilla, asesora de la dirección de la UCME, quien nos hará la presentación, la explotación hidroeléctrica y el territorio. Doctora Marcela, bienvenida. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a Complexus. Yo les vengo entonces a comentar qué estamos haciendo en materia de aprovechamiento hidroeléctrico y de ordenamiento del territorio. Le cambiamos el nombre, no explotación, sino aprovechamiento hidroeléctrico. Bueno, primero les voy a comentar la capacidad instalada de generación hidroeléctrica y la participación en la expansión a 2028, el potencial para el desarrollo hidroeléctrico que tenemos todavía en el país, bastante importante, la vulnerabilidad de la oferta hídrica por la variabilidad climática, el recurso hídrico para generación eléctrica y el ordenamiento del territorio, los retos que va a enfrentar y estamos enfrentando para la expansión del aprovechamiento sostenible del recurso hidroenergético y unas conclusiones. Entonces, en cuanto a la capacidad instalada de generación y la participación en la expansión a 2028, acá tenemos una muestra de lo que es esa capacidad instalada, simplemente para comentarles que seguimos siendo un país muy dependiente del recurso hidroeléctrico. Como vemos, en 2014 nuestra generación fue el 66% de energía hidroeléctrica y el resto térmico y algo de cogeneración y autogeneración. Y como vemos, tenemos allí en la gráfica inferior también la capacidad instalada y la generación eléctrica entre 2007 y 2012, que nos muestra cómo seguimos siendo, como lo decíamos, muy dependientes entonces del recurso hidroeléctrico. Allí tenemos simplemente una relación de los registros de proyectos de la UCME a abril de 2015, resaltando que recientemente y de manera creciente hay una mayor participación de plantas hídricas menores a 100 megavatios de capacidad instalada. Esto también es importante tenerlo en cuenta por todo el tema de ocupación del territorio y pues la relación con todo el tema de, digamos, ambiental y social que ya se ha venido mencionando, los retos que se enfrentan. ¿Qué tipo de planes hace la Unidad de Planeación Minero-Energética cuando formula el plan de expansión de generación que es de referencia y de transmisión que es mandatorio? Se contemplan diferentes escenarios, en este caso, por ejemplo, traje algunos ejemplos. El escenario 7 prevé una demanda alta de energía, una diversificación de la canasta con carbón y con energía eólica, y allí aparecen, digamos, las diferentes participaciones en cuanto al cargo por confiabilidad, la expansión adicional y la energía total que se espera, en este caso, al 2028. En un escenario 14 tenemos una demanda alta, pero una canasta más diversificada, con mayor penetración de fuentes no convencionales renovables de energía. No obstante, la generación hidroeléctrica sigue teniendo, digamos, una preponderancia y obviamente la termoeléctrica también, pero acá, digamos, con menos carbón y menos gas natural. Aquí en un escenario 18 que va a aparecer, que se está teniendo en cuenta para el nuevo plan de expansión que se está formulando en este momento, que va a ir de 2015 a 2028, tenemos todavía más renovables no convencionales. Acá ya tenemos mayor participación de la energía eólica. La energía eólica y la energía hidroeléctrica tienen una gran complementariedad. Cuando estamos en épocas de sequía, es cuando mayores vientos hay, especialmente pues en la Guajira. Entonces, digamos, se están empezando, digamos, a mostrar esa gran complementariedad y ver que la energía eólica, así como la solar fotovoltaica, también tendrían, digamos, una mayor participación en un escenario como el que estamos viendo. En un escenario de mayores medidas de eficiencia energética, como los escenarios 16 y 16.1, vemos como unas medidas en cuanto a refrigeración residencial e iluminación en el sector terciario de servicios, en el sector industrial y en alumbrado público, nos llevarían a ahorros de 918 megavatios de capacidad instalada, es decir, serían 3 térmicas de 300 megavatios o una central hidroeléctrica casi del orden de Chivor
Entonces, la gráfica demuestra cómo se diferencia esa curva de ese requerimiento de mayor capacidad instalada si tenemos unos escenarios de eficiencia energética implementados con esas medidas. El costo marginal de atender la demanda también es menor en unos escenarios en los que, por ejemplo, en la parte inferior tengamos mayor penetración de fuentes no convencionales como la eólica y su complementariedad con la hidroeléctrica. Digamos, esos escenarios de menores costos marginales también tienen una amplia participación de las grandes hidroeléctricas, pero también su complementariedad con otras fuentes no convencionales de energía. Luego, en cuanto a emisiones resultantes de gases de efecto invernadero, ya los mencionaban los expositores anteriores. Colombia viene preparando su contribución nacionalmente determinada de reducción de gases de efecto invernadero, de mitigación, y obviamente los análisis de escenarios que plantea la UCME conllevan necesariamente una evaluación de cuál sería la emisión resultante a partir de cada uno de esos escenarios. Obviamente nuestras emisiones por generación eléctrica vienen más que todo por la generación termoeléctrica, especialmente pues con gas natural y carbón, y pues la hidroelectricidad tiene cero aportes en estos inventarios. ¿Qué potencial hidroenergético tiene Colombia? Allí vemos un estudio que es un estudio del sector eléctrico de 93 gigavatios, que nos hablaban por allá en el 70 y pico, quienes están acá saben, ISA fue comisionada en su momento y determinó que había un potencial de ese orden, un potencial teórico, o sea, tecnológico, pero cuando vemos qué proyectos ya se han implementado, qué áreas están bajo alguna categoría de restricción en donde no se podrían hacer esos aprovechamientos hidroeléctricos, y también en la medida en que se establecen restricciones por caudal ambiental, realmente ese potencial teórico viene siendo casi de una tercera parte. Acá tenemos, simplemente esta diapositiva no es para hablarles de la transmisión, sino que la generación hidroeléctrica tiene que salir de alguna manera de los centros de producción, luego a esto se asocian proyectos de transmisiones, simplemente como para no perder la integralidad de entender que entonces cuando hay generación hidroeléctrica necesariamente hay que pensar en formas de sacar esa energía hacia los centros de consumo, y obviamente hay que construir líneas de transmisión que, como sabemos hoy en día, vienen, digamos, teniendo dificultades por el tema de las comunidades. Bueno, un análisis entonces simplemente se trata de las subastas del cargo por confiabilidad que incrementan entonces la confiabilidad energética. Se busca entonces con ese sistema garantizar la confiabilidad energética del sistema interconectado nacional, resolviendo restricciones y limitaciones futuras del sistema de transmisión. Voy a pasar un poco rápido por estas diapositivas porque ustedes igual las van a tener acceso. De hecho, he ocultado algunas simplemente por lo limitado del tiempo, pero ustedes también las pueden consultar. Ya se mencionaba también la vulnerabilidad que tiene nuestro país al cambio climático y la oferta hídrica, por ser nosotros altamente dependientes de esa oferta hídrica, precisamente hace que nuestro sistema hidroeléctrico, pues específicamente en generación hidroeléctrica, sea vulnerable también. Tenemos incertidumbre frente al cambio climático, especialmente en cuanto a la frecuencia, intensidad y afectación regional. Precisamente hay estudios que han, digamos, previsto y han determinado que va a haber regiones en las que van a disminuir las afluencias de los ríos. La UCME, de hecho, viene haciendo una serie de estudios desde hace 3 años, siguiendo para esto, utilizando los comunicados nacionales de cambio climático. La segunda comunicación de cambio climático nos dice que va a haber ciertas regiones de Colombia en las que va a haber disminuciones de la precipitación y de la afluencia de caudales entre un -30% y un -10%. No obstante, en la nueva serie de proyecciones que acaba de sacar el IDAM de esos escenarios de 2011 a 2100, hay algunas
regiones que ahora que presentaban menor afluencia o que presentaban déficit, ahora demuestra que va a haber mayores, digamos, precipitaciones. En todo caso, sabemos y precisamente con el interés de continuar evaluando y monitoreando este importante tema sobre el sector energético, la UCME sigue haciendo estos estudios. De hecho, en 2015 acaba de contratar un estudio para evaluar la variabilidad de las series hidrológicas históricas de los caudales afluentes en 60 cuencas aportantes a los principales embalses del Sistema Interconectado Nacional para identificar si existen esas tendencias y de qué manera nosotros tenemos que ir identificando medidas de adaptación. El fenómeno del Niño, de hecho, ha hecho que Colombia haya adoptado el sector eléctrico, tiene una serie de factores que han hecho que se pueda ir adaptando precisamente a estos eventos extremos y hay una serie de factores como el cargo por confiabilidad, el valor esperado, el costo de racionamiento, que son como señales que tiene el sector y una serie de comités como el CACSE que hacen que se evalúe oportunamente la incidencia de estas variaciones del clima sobre la firmeza y confiabilidad del sector eléctrico. Acá hicimos un estudio que nos arroja un índice de vulnerabilidad de los embalses al cambio climático y se tienen en cuenta una serie de factores como la magnitud del cambio esperado en esas afluencias, el número de meses en que esas variaciones se van a presentar, el orden según la importancia relativa del embalse en términos de capacidad de generación para el Sistema Interconectado Nacional y el orden según la resiliencia del embalse. O sea, un embalse más a filo de agua es un embalse más vulnerable y un embalse con mayor capacidad pues es un embalse más resiliente. Y de allí sacamos unos indicadores, ese índice, perdón, nos arroja unos embalses más vulnerables, especialmente los que llamamos en Antioquia 1, Antioquia 2, y luego unos menos vulnerables como los que están ubicados en el oriente de Colombia, por ejemplo Sogamoso, Chivor, Guavio, y otros menos vulnerables que uno esperaría, por ejemplo Caribe, pero realmente Caribe es Urrá, y Urrá podemos ver que tiene, donde nace la fuente es Paramillo. Luego, esto nos habla de un importante servicio ecosistémico que viene prestando en este caso el Parque Nacional de Paramillo para el sector hidroenergético. ¿Qué medidas nacionales de adaptación se han venido identificando y que se siguen trabajando conjuntamente con las empresas generadoras y con los gremios? Muy importante también, y es un trabajo en el que estamos empeñados este año, en que las corporaciones autónomas regionales entiendan la importancia del rol que tiene la ordenación de las cuencas hidrográficas, la correcta ejecución de los recursos de transferencias del sector eléctrico para toda lo que es precisamente los costos evitados para los embalses del país y para la generación eléctrica del país, de invertir correctamente y tomar las medidas de protección de las cuencas. Entonces, una primera serie de medidas es el eje ambiental, que tiene que ver con la protección integral de la cuenca abastecedora, teniendo en cuenta conservación y también recuperación natural. Otra medida, aumento en la cobertura vegetal en cuencas abastecedoras con recuperación asistida, control de la erosión en cuencas abastecedoras y uso eficiente de agua en otros recursos, en otros usos diferentes a los de generación eléctrica. La optimización en generación y transmisión, la promoción en la incorporación al sistema energético nacional de fuentes no convencionales complementarias, renovables, gestión de la demanda, que tiene que ver con desde la demanda hacer una mayor eficiencia energética, pero también una serie de medidas que hacen que se les den a los consumidores señales apropiadas para que el consumo se reduzca en horas pico y se aplane la curva y no sea tan necesario incrementar más la capacidad de generación del país, generación distribuida, redes inteligentes. Y todo el tema institucional que ha demostrado ser el que mayores costo-eficiencias pueden presentar este tipo de medidas, el mejoramiento de la información disponible para la mejor toma de decisiones,
la capacidad de predicción de eventos climáticos extremos, la capacidad de reacción ante eventos climáticos extremos y la inclusión de posibles efectos de cambio climático en la planeación futura. El recurso hídrico y los retos en cuanto al ordenamiento territorial, que es un poco como digamos, la discusión en la que estamos y que nos trae hoy. Simplemente traigo una serie de diapositivas que nos muestran cómo, como lo venimos hablando en el Comité Especial Interinstitucional que hace parte de la Comisión de Ordenamiento Territorial, creado por la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, cada uno de los sectores que tiene a su cargo un desarrollo sectorial ve el territorio como un lienzo en blanco. Entonces dice, yo soy el sistema de ciudades, digamos, esto es simplemente las diferentes políticas que cuando se van a ejecutar en el territorio en forma de proyectos o de programas, nos encontramos todos en el mismo territorio compitiendo por los mismos recursos en muchos temas, en otras ocasiones con intereses totalmente, digamos, encontrados. Entonces es importante entender estas dinámicas y los intereses, no solamente desde los sectores, sino desde los territorios, como ya se mencionaba, para que la política general de ordenamiento territorial pueda reconocer esto y se logre tanto una coordinación a nivel nacional de entidades de orden nacional, como una forma y unos canales de comunicación con los territorios, incluyendo a los departamentos, porque los departamentos están cobrando un nivel importante en la planeación, teniendo en cuenta que también ellos tienen que dar coherencia a las políticas de desarrollo que llevan a cabo los municipios que hacen parte de esos departamentos. Entonces veíamos el sistema de ciudades, un sistema de ciudades con prospectiva, esto es parte de la misión Ciudades que llevó a cabo el Departamento Nacional de Planeación y muestra cómo van a crecer los centros urbanos principales, pero también todas las redes de ciudades del país, que también están obviamente en el territorio. Luego tenemos unas políticas e instrumentos que desde el ordenamiento ambiental, lo puse en verde porque el ordenamiento ambiental es un insumo y es un criterio importante para el ordenamiento del territorio, pero no es el único actor del territorio, así como lo vamos a ver cuando Wilson presente el tema de minería y seguramente ya Carlos presentó lo de industria, todos nos estamos encontrando en el territorio. En cuanto a ordenación de cuencas hidrográficas, tenemos un decreto, el 1640 de 2012, que nos habla de unos planes estratégicos de macrocuencas, son 5 macrocuencas y se van a dar unos lineamientos para el tipo de desarrollo sostenible que se debería dar en esas macrocuencas. Empezó por la macrocuenca Magdalena Cauca y Caribe y siguen las cuencas del Orinoco y no sé qué otro orden será que sigue el Ministerio de Ambiente en esto. Luego los planes de ordenación y manejo de cuencas hidrográficas por subzonas hidrográficas y luego vienen los planes de microcuencas. Luego también hay otras políticas, la de gestión integral de la biodiversidad, la de desarrollo sostenible de espacios oceánicos y costeros, cada uno de ellos tiene una serie de instrumentos. Cuando miramos esos instrumentos todos en el mismo territorio, uno dice, es bien difícil, por ejemplo, para un alcalde tratar de darle coherencia a todos esos instrumentos de planeación territorial que desde los diferentes sectores se les están dando. Acá simplemente para hablar de escalas de la planificación. Hablamos de una escala global que es de más de 10 millones, 1 en 10 millones, luego una nacional que va desde 1 en 1 millón hasta 1 en 500.000, luego una escala regional, que es como en la que trabajan las CAR, los departamentos, de escalas en 1 en 100.000, y luego ya la escala rural o local, que trabaja escalas del orden de 1 en 10.000 e 1 en 25.000. Y una escala urbana que ya tiene unos niveles de planeación, diríamos de detalle comparada con las otras, desde 1 en 500 hasta 1 en 5.000. Esto es simplemente para decir cómo puede ser de complejo articular todos esos planes. Este es, por ejemplo, le decimos como el cóctel de políticas públicas que pueden confluir en un mismo territorio. No veo muy bien acá, pero áreas protegidas, sistema de ciudades, transporte, el Ministerio de Transporte tiene una serie de planes relacionados con las vías 4G, con todos los sistemas de transporte multimodal e intermodal, todo el tema de resguardos indígenas y territorios colectivos de comunidades negras. Luego aquí tenemos las unidades ambientales costeras, la producción agrícola y ganadera, que la UPRA, que es una entidad similar a la UME, pero en el sector de
Agricultura y Desarrollo Rural pues tiene también sus mapas de tierras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, zonas arqueológicas de Colombia, y luego todo ese zaperoco hay que ponerlo de acuerdo en el territorio y tomar decisiones. Entonces, ahí esa desarticulación de políticas, planes y programas tiene una incidencia definitivamente en el ordenamiento territorial, y precisamente entidades como nosotros, como la UCME, y como diferentes entidades, la UPRA, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda, el INCODER y bueno, el MINMINAS, el Ministerio de Ambiente y las corporaciones, hacemos parte de un comité especial interinstitucional que, como decía, es como la entidad técnica de la Comisión de Ordenamiento Territorial, que venimos discutiendo todos estos temas para ver de qué manera podemos ponernos y armonizarlos, ponernos de acuerdo, armonizarlos, y de qué manera se va a llegar a los departamentos y a los municipios con lineamientos unificados y coherentes desde el orden nacional. Luego, ya simplemente comentarles que entonces el Departamento Nacional de Planeación tiene a su cargo llevar la Secretaría Técnica de la Comisión de Ordenamiento Territorial, que está formulando precisamente esa política general de ordenamiento territorial que busca precisamente orientar los procesos socioeconómicos y las formas de ocupación y uso del territorio con el fin de lograr un desarrollo humano sostenible. Conclusiones. Entonces, tenemos una alta dependencia del sistema energético nacional en el agua, un gran potencial de expansión, y que de todas formas, por grande que sea, pues tiene unas limitaciones debido a diferentes restricciones de diferente índole, que los proyectos de menor escala vienen en aumento, que hay diversos escenarios de combinación tecnológica que llamamos el mix eléctrico para un suministro confiable, firme y oportuno para atender la demanda de energía eléctrica, un gran potencial de uso eficiente de la energía desde la demanda, que ya comentábamos, no es solamente el incremento en la oferta, sino la gestión desde la demanda, desde el sector residencial, el sector industrial, pero también todas las señales adecuadas que hay que darles a los usuarios para que ellos mismos hagan un uso más eficiente de la energía, que Colombia es un país muy vulnerable a la variabilidad climática y al cambio climático y que debemos seguir monitoreándolo, pero también viendo de qué manera nos articulamos con los planes territoriales de mitigación y adaptación al cambio climático. Se requiere, este mensaje es bien importante, una fuerte institucionalidad pública que con información robusta administra el recurso hídrico para diferentes propósitos, precisamente porque, como vemos, todos estamos compitiendo por el mismo recurso y que es necesario conservarlo en calidad y cantidad suficiente para no solamente para el desarrollo actual, sino para lo que mostramos cómo va a aumentar la demanda. Luego, la necesidad de que esa política pública en materia de ordenamiento territorial se consolide a través de esa política general de ordenamiento territorial, que existen instrumentos legales para ordenar las cuencas y que es necesario incorporar en esos planes estratégicos, tanto de macrocuencas como de POMCA, la información de potenciales mineroenergéticos y de otros usos necesariamente para tomar decisiones informadas. Cada sector ha venido ordenando de facto el territorio, teniendo en cuenta exclusiones y restricciones ambientales y sociales establecidas por ley. Y los sectores con planes y programas de expansión se encuentran con enormes retos desde el punto de vista del desarrollo del territorio. La información robusta y a la escala adecuada es un requisito sine qua non para el ordenamiento integral del territorio y para prevenir los conflictos. Se presenta contradicción y traslape entre sectores y entre áreas de diferente grado de protección ambiental o social, y es necesario llegar a consensos y tomar decisiones a diferentes niveles, nacional, regional, local, y entre estos frente a prioridades relacionadas con diversos intereses en un mismo territorio, muchas veces no convergentes. Es indispensable seguir avanzando en consolidar ese trabajo coordinado en instancias de discusión técnica, como el Comité Especial Interinstitucional y la COT, pero también el fortalecimiento de las comisiones regionales de ordenamiento territorial y de las comisiones locales, y la forma en que la COT nacional interactúa con esos niveles regionales y locales. Muchas gracias.
que va a enfrentar y estamos enfrentando para la expansión del aprovechamiento sostenible del recurso hidroenergético y unas conclusiones. Entonces, en cuanto a la capacidad instalada de generación y la participación en la expansión a 2028, acá tenemos una muestra de lo que es esa capacidad instalada, simplemente para comentarles que seguimos siendo un país muy dependiente del recurso hidroeléctrico. Como vemos, en 2014 nuestra generación fue el 66% de energía hidroeléctrica y el resto térmico y algo de cogeneración y autogeneración. Y como vemos, tenemos allí en la gráfica inferior también la capacidad instalada y la generación eléctrica entre 2007 y 2012, que nos muestra cómo… Doctor Carlos Herrera, muchísimas gracias por su presentación y a continuación invitamos a la señora Marcela Bonilla, asesora de la dirección de la UCME, quien nos hará la presentación, la explotación hidroeléctrica y el territorio. Doctora Marcela, bienvenida. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a Complexus. Yo les vengo entonces a comentar qué estamos haciendo en materia de aprovechamiento hidroeléctrico y de ordenamiento del territorio. Le cambiamos el nombre, no explotación, sino aprovechamiento hidroeléctrico. Bueno, primero les voy a comentar la capacidad instalada de generación hidroeléctrica y la participación en la expansión a 2028, el potencial para el desarrollo hidroeléctrico que tenemos todavía en el país, bastante importante, la vulnerabilidad de la oferta hídrica por la variabilidad climática, el recurso hídrico para generación eléctrica y el ordenamiento del territorio. Los retos, la energía eólica y la energía hidroeléctrica tienen una gran complementariedad. Cuando estamos en épocas de sequía, es cuando mayores vientos hay, especialmente pues en la Guajira. Entonces, digamos, están empezando, digamos, a mostrar esa gran complementariedad y ver que la energía eólica, así como la solar fotovoltaica, también tendrían, digamos, una mayor participación en un escenario como el que estamos viendo. En un escenario de mayores medidas de eficiencia energética, como los escenarios 16 y 16.1, vemos como unas medidas en cuanto a refrigeración residencial e iluminación en el sector terciario de servicios, en el sector industrial y en alumbrado público, nos llevarían a ahorros de 918 megavatios de capacidad instalada, es decir, serían 3 térmicas de 300 megavatios o una. Seguimos siendo, como lo decíamos, muy dependientes entonces del recurso hidroeléctrico. Allí tenemos simplemente una relación de los registros de proyectos de la UCME a abril de 2015, resaltando que recientemente y de manera creciente hay una mayor participación de plantas hídricas menores a 100 megavatios de capacidad instalada. Esto también es importante tenerlo en cuenta por todo el tema de ocupación del territorio y pues la relación con todo el tema de, digamos, ambiental y social que ya se ha venido mencionando, los retos que se enfrentan. ¿Qué tipo de planes hace la Unidad de Planeación Minero-Energética cuando formula el plan de expansión de generación que es de referencia y de transmisión que es mandatorio? Se contemplan diferentes escenarios, en este caso, por ejemplo, traje algunos ejemplos. El escenario 7 prevé una demanda alta de energía, una diversificación de la canasta con carbón y con energía eólica, y allí aparecen, digamos, las diferentes participaciones en cuanto al cargo por confiabilidad, la expansión adicional y la energía total que se espera, en este caso, al 2028. En un escenario 14 tenemos una demanda alta, pero una canasta más diversificada, con mayor penetración de fuentes no convencionales renovables de energía. No obstante, la generación hidroeléctrica sigue teniendo, digamos, una preponderancia y obviamente la termoeléctrica también, pero acá, digamos, con menos carbón y menos gas natural. Aquí en un escenario 18 que va a aparecer, que se está teniendo en cuenta para el nuevo plan de expansión que se está formulando en este momento, que va a ir de 2015 a 2028, tenemos todavía más renovables no convencionales. Acá ya tenemos mayor participación de la energía eólica, la energía